Hola, mi amigo. Mira, Pedro tuvo una experiencia especial con Jesús. Como vimos al comienzo de su historia, la historia entre Pedro y Cristo no tuvo solo momentos felices como aquel instante en que Jesús le dijo que Pedro había recibido la revelación del Espíritu Santo para decir que Jesús era el Mesías. Un minuto después de esa grande declaración, el maestro le dijo: "Sal de mí, Satanás". Más tarde, Pedro lo negó. Después se arrepintió. En fin, la historia de Pedro con Cristo estaba salpicada de derrotas y victorias, de tristezas y de alegrías. Pero Pedro conocía bien a Jesús y por eso el centro del mensaje de sus epístolas es Jesús. Pedro no habla de una cosa teórica, aprendida intelectualmente. Pedro habla de su experiencia. El seguir a Jesús para Pedro había sido su propia historia. Desde aquella mañana que estaba pescando y el Señor Jesús apareció y lo llamó, Pedro dejó todo, siguió a Jesús. Esa historia pues de altos y bajos, pero al lado de Jesús siempre. Después de haberlo negado, lloró, se arrepintió, sufrió, miró a Jesús siendo llevado al Calvario con sufrimiento, con dolor. Jesús es todo para Pedro. Por eso la tradición dice que él fue crucificado de cabezas para abajo, porque dijo: "Yo no quiero ser crucificado como mi maestro, no soy digno de eso". Quiere decir que en esta vida nosotros también podemos aprender a seguir a Jesús, a pesar de que muchas veces nos soltamos de la mano de Él, fallamos, caemos, pero podemos levantarnos, seguir adelante, victoriosos, triunfantes en Cristo. Esta semana veremos lo que Pedro habla específicamente de su Maestro, del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Empecemos leyendo Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Mientras leo, voy a ir comentando algunas cosas. Pedro en este texto dice: ustedes saben que fueron rescatados. Mira esa palabra, rescatados. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. En los tiempos de Pedro y también en los tiempos de Pablo, había por lo menos 6 millones de esclavos en el Imperio Romano, y era fácil entender el concepto de redención o de rescate. Pedro menciona en el texto que acabo de leer 2 veces la palabra rescate. Un esclavo le pertenecía al dueño de por vida. El esclavo no tenía derecho de soñar ni de hacer planes futuros, no tenía el derecho de ir, de venir, y ni siquiera el derecho de amar, porque hasta sus hijos le eran arrebatados por el Señor para ser vendidos. El esclavo nacería, viviría y moriría así, a no ser que una persona bondadosa lo comprase y le diese la libertad. Y sabes que había esa gente en aquellos tiempos, gente buena. Eran pocos, pero lo sabía, y ese acto de comprar a un esclavo para dejarlo en libertad era llamado de redención o de rescate. La Biblia usa la misma palabra para definir un aspecto de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque nosotros estábamos vendidos al pecado, éramos esclavos del pecado. Le pertenecíamos al diablo porque voluntariamente nos habíamos entregado a él. Y quedaríamos así por el resto de la vida, pero apareció la persona maravillosa de Jesús y pagó el precio de nuestro rescate. ¿Cuál fue ese precio? Pues Pedro dice: no fue oro ni plata, fue la vida, su vida. Nosotros habíamos pecado, nosotros teníamos que morir, pero el Señor Jesús murió en nuestro lugar y ahora nosotros estamos salvos. Este concepto de redención significa también que estamos libres de la condenación de la ley, porque la ley condena al pecador. Y nosotros habíamos transgredido la ley y estábamos condenados a la muerte. Pero date cuenta, estoy diciendo que somos salvos de la condenación de la ley, no de la ley. La ley es eterna. Pero si antes, pecadores, estábamos condenados por la ley y viene Cristo ahora y muere en nuestro lugar, pues nos salva de la condenación de la ley. En Cristo ya no estamos condenados por la ley, pero la ley sigue existiendo.
La ley es la voluntad de Dios, expresa el amor de Dios. Cuidado con confundir las cosas. Jesús murió en nuestro lugar y nuestra deuda con la ley también está pagada. Por último, el concepto de redención involucra la idea de lo que Jesús hace por nosotros, no solo para salvarnos, sino para devolvernos al estado original de obediencia y de libertad. Es fácil hablar, soy salvo en Cristo, gracias a Dios porque Él murió por mí, pero es difícil entender que lo que significó la muerte para Él. Él no era un loco suicida que quería morir, era un ser humano. Cuando vino a la tierra, adoptó la naturaleza humana, por lo tanto tenía sentido de conservación. Él no quería morir. Tanto no quería morir que la última noche le dijo a su padre, pasa de mí este cáliz, si pudieres. Pero la única manera de salvarte a ti, a mí, era muriendo. Y el Señor Jesús te ama tanto, ¿sabes? A pesar de las cosas que haces, Él te ama tanto. Estuvo dispuesto a morir para salvarte. Vamos a la segunda parte de esta lección. Pedro habla del sufrimiento de Cristo. Mira, dice primera de Pedro 2, 22 al 25. Cristo no cometió ningún pecado. Voy a ir comentando el texto. Cristo no cometió ningún pecado. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él fue tentado en todo. Y yo diría, Él fue tentado más que nosotros, porque Él tuvo una tentación que nosotros no podemos tener, porque Él tenía poderes divinos. Y si usara sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre, ya estaría pecando. Nosotros no tenemos poder divino. Entonces, que no nos vemos tentados a convertir las piedras en panes, porque no tenemos poder divino. Jesús los tenía y el diablo lo atacó por ahí. Quiere decir, Jesús fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, y más que nosotros, pero no pecó. Por eso Pedro dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos en la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Es interesante, Pedro toma aquí prestadas palabras de Isaías capítulo 53 para expresar el sacrificio voluntario de Cristo en nuestro favor. Pedro sabía bien cuánto Jesús había sufrido desde el Getsemaní hasta la cruz, porque Pedro lo había seguido de lejos, llorando, lamentando su traición. Había visto a Jesús sufrir lo que hacían a él, lo escupían, lo golpeaban, se burlaban de él. Pedro sabía que en ese dolor de su maestro estaba expresado el amor de Dios por sus hijos. El misterio del amor divino se manifiesta a raudales en la cruz del Calvario. Jesús murió en la cruz porque quiso. Nadie le obligó. Él no tenía el deber de salvar al hombre. Lo salvó solo por amor. Si hubiese tenido la obligación de salvar al hombre, entonces el ser humano merecería la salvación, pero nosotros no merecemos nada. Escucha, no merecemos nada a no ser la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo. Y dice también que tal vez pudiese haber alguien que se animase a morir por un justo, pero el amor de Dios se muestra en el hecho de que Jesús murió por nosotros siendo pecadores. O sea, no teniendo derecho, no mereciendo. Por eso, si alguna vez pasó por tu mente la idea de que guardando la ley o portándote bien puedes ganar un punto a favor de tu salvación, estás completamente engañado. La ley existe y hay que guardarla por amor a Jesús, pero la obediencia a la ley no te salva. Con la entrada del pecado, el ser humano se volvió moralmente malo. Ahora, si es malo, pues todo lo que hace también es malo.
hasta las cosas aparentemente buenas que haga son cosas malas. El hombre es malo. El hombre mancha todo lo que hace con su maldad. Por lo tanto, la ley lo condena. Él tiene una deuda con la ley y está condenado a no ser que alguien pague su deuda y el hombre se vuelva una nueva criatura. Pero él no puede lograr eso por sus propias fuerzas. El hombre necesita de un poder superior. Entonces, junto al amor de Dios, está el misterio de su gracia. ¿Sabes? Gracia en la Biblia es un aspecto del amor de Dios. Es algo que recibimos sin merecer. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos, que es la muerte. Pero por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos, que es la vida. Eso es lo que Pedro afirma. En Jesús dice, tenemos redención por su sangre. Él nos ha comprado no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos ha comprado? Ahí Pedro responde en el texto que ya leímos. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Y ahí entra la obediencia a la santa ley de Dios, no como el fruto de nuestro esfuerzo, sino como la expresión de nuestro amor. Porque la ley es el carácter de Jesucristo. La ley es el cerco protector del ser humano. Jesús nos libró de la condenación de la ley, pero no nos libró de la ley. Inclusive porque la ley es para cuidarnos, para ayudarnos a ser felices. Es el camino por el que tenemos que andar, para no volver a caer, para no volver a herirnos, para no volver a llorar. En la tercera parte de este estudio hablaremos de la resurrección de Cristo y sus implicaciones. Leamos primera de Pedro capítulo 1, versículos 3, 4 y también el versículo 21. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza. Presta atención a esta expresión. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Para qué? Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Por él ustedes, dice Pedro, creen en Dios, que fue quien lo resucitó, a Jesús, de los muertos, y lo ha glorificado para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. ¿Sabes, mi amigo? Lo que hace posible que la muerte de Jesús sirva es la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vuestra fe es vana, dice el apóstol. Quiere decir que a pesar de que la muerte de Cristo fue completa como sacrificio expiatorio, el proceso de la salvación no se limita a lo que sucedió en la cruz. La resurrección también es parte de ese proceso. Voy a leer de nuevo el texto y lo voy a ir comentando para que entiendas. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Quiere decir que cuando tú eres bautizado, porque Jesús dice que el bautismo es símbolo de su muerte y de su resurrección. Cuando tú eres bautizado, tú mueres como Jesús, y así como Jesús resucitó, tú resucitas, dice Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Percibe esto. Ahora naces. Antes vivías una vida sin esperanza, ahora empiezas a vivir una vida con esperanza. Antes vivías una vida sin sentido, antes de tu bautismo, ahora vives una vida con sentido. Es por eso que tienes que bautizarte. No puedes dejar de bautizarte, porque es ahí, a través del bautismo, que tú mueres a tu vida pasada y naces a una nueva vida. ¿Y para qué? Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. ¿De qué está hablando aquí? De la vida eterna. Esta herencia les está reservada en los cielos, porque solo cuando Cristo venga, pues recibiremos la vida eterna. Por Él ustedes creen en Dios,
que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. A mi amigo querido, Cristo era el centro del mensaje de Pedro. No solo el Cristo que murió en la cruz, sino el Cristo que resucitó. Porque nosotros, ¿de qué valdría la pena que muramos al pecado y nos quedemos muertos ahí para siempre? Pero resucitamos como Cristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí veremos que el concepto mesiánico de Pedro con relación a Jesús fue cambiando con el tiempo. Al principio, aunque en una ocasión dijo que Cristo era el Mesías, en realidad lo dijo porque el Espíritu le inspiró, pero él no entendía lo que realmente significaba ser Mesías. Y no era solo Pedro, muchos en sus días también esperaban a un Mesías glorioso, guerrero, que libraría a Israel del yugo romano. Los discípulos al principio le siguieron con esa esperanza, ¿sabes?, de que Jesús libertaría a Israel de Roma. Es por eso que cuando los soldados prendieron a Jesús, cuando lo llevaron a la cruz y lo mataron, pues ellos se sintieron chasqueados, frustrados. No era ese tipo de Mesías humilde, manso, que se dejaban matar, que ellos esperaban. Era un Mesías guerrero, pero pobrecitos, ellos miraban lo que está cerca de sus ojos y lo que veían, ¿qué cosa era? La esclavitud de Roma, que Roma les imponía. Pero lo que no veían es que su verdadero problema no eran esos problemas que veían. Su verdadero problema era el pecado, y Jesús había venido a libertarlos, no de Roma, sino del pecado. Libertados del pecado, ellos enfrentarían los peligros de Roma, como lo hicieron los discípulos. En los días de la persecución enfrentaron a Roma sin miedo. ¿Por qué? Porque ahora estaban libertados del pecado. Nosotros también confundimos las cosas muchas veces. A veces pensamos que nuestro problema es la falta de empleo, la falta de casa, la falta de dinero. Y yo no niego que esos problemas están ahí, pero nuestro verdadero problema es el pecado. Y cuando Jesús nos liberta del pecado, nuestros ojos se abren y vemos los problemas de una manera completamente diferente. Y enfrentamos la pobreza, el desempleo, la falta de dinero de otra manera victoriosa, porque hemos nacido en Cristo para vivir con esperanza, dice Pedro. Llegamos al fin del estudio. Leamos 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Voy a ir comentando este texto. Dice: yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe. ¿Qué cosa es la justicia de nuestro Dios? ¿De qué te sirve la justicia de tu Dios? ¿De qué te sirve la justicia de Jesucristo a ti para alcanzar una fe tan preciosa? ¿De qué te sirve? Pues de nada si tú no le entregas el corazón a Jesús. Si tú no te bautizas. Pedro dice, voy a repetir el texto, dice: yo envío saludo a ustedes, que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Como la nuestra? ¿A qué se refiere? A la fe de Él. ¿Y cómo lo fue la fe de Él? Cayó, levantó, lloró, se arrepintió, sufrió, pero finalmente aprendió que sin Jesucristo no podía vivir. Se escondió en Jesucristo, y ahora escondido en Jesucristo, ¿qué dice? Ahora yo me escondo en la justicia de mi Dios y Salvador Jesucristo y puedo alcanzar una fe preciosa. ¿Qué necesitas hacer para tener fe y enfrentar las circunstancias de la vida? Esconderte en Jesucristo. Porque ahí la justicia de tu Dios y Salvador Jesucristo pasan a ser tuya. Pero para eso tú tienes que abrir tu corazón a Jesús. Estaría hablando en este momento a alguien que le gusta escuchar los comentarios, le gusta escuchar la palabra de Dios, pero no se decide. Nunca te entregas a Jesús. El otro día alguien me dice: no, es que yo no quiero cambiar de religión. Pero no se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de vida. De nada te vale lo que tú crees, que Jesús murió por ti, que Jesús sufrió por ti. Ese dolor, ese sufrimiento, la justicia de Cristo no te sirve de nada, a no ser que tú pases por la experiencia del bautismo. O sea, que tú mueras y resucites así como Jesús resucitó. Por lo tanto, toma tu decisión y que Dios te bendiga y seas muy, muy feliz.
Un abrazo.